Y con esta nueva medida migratoria en Estados Unidos bajo el título 8, las personas migrantes están expuestas a grupos criminales y, por si fuera poco, también a funcionarios corruptos de migración, de acuerdo con Human Rights First, citado por el diario The New York Times. Además, según un informe, en 2022, al menos 2,000 migrantes fueron secuestrados por grupos criminales. Precisamente para hablar de las nuevas medidas radicales que operará bajo el título 8, anunciadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, nos acompaña esta noche Andrés Sumano, investigador cátedra CONACYT en el Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte. Muchísimas gracias, muy buenas noches, Andrés. Las autoridades en Estados Unidos, las autoridades migratorias, han anunciado que pues estas modificaciones que están operando bajo el título 8 buscan frenar la llegada de personas ilegales, buscan frenar la migración ilegal con autoridades más severas y con puntos estratégicos, decían, mucho más radicales. Hola Alejandra, buenas noches, encantado de estar con ustedes y con su auditorio. Sí, a pesar de que muchos de los grupos criminales que se dedican al tráfico de migrantes en las últimas semanas estuvieron vendiendo la idea de que con la finalización del título 42 iba a ser más fácil llegar a la frontera, y efectivamente llegó más gente a la frontera, mucho más migrantes estuvieron llegando estas últimas semanas. En mi caso, yo estoy en Matamoros y vimos cómo fueron llegando migrantes de muchísimas nacionalidades, ¿no? Cubanos, venezolanos, centroamericanos, haitianos que ya estaban aquí, bajo esta premisa de que iba a ser más fácil, ¿no? Cruzar. Sin embargo, se hizo eco de este mensaje tanto de las autoridades mexicanas como de las autoridades de Estados Unidos, de que en realidad no iba a ser más fácil, que entraban unas nuevas medidas que incluso podían llevar a que en caso de reincidir se considerará como un delito e incluso una pena de 5 años de prisión. Por supuesto, esto no solo tiene este carácter punitivo, hay otras medidas, se amplían las visas para ciertas nacionalidades, haitianos, cubanos, por ejemplo, pero por otro lado, también está este tema de que aquellas personas que entren sin algún documento que acredite su estancia, pues se consideran automáticamente no elegibles para pedir asilo, y ahora pues unos los deportarán a México, pero otros pues les estarán deportando a su país de origen prácticamente de forma inmediata. Así es. Andrés, hace unos momentos dábamos a conocer que el Instituto Nacional de Migración informaba que no va a dar más formatos múltiples migratorios ni otro documento que autorice el paso de los migrantes irregulares por México. ¿Qué opinas acerca de esta medida del instituto? Pues me parece que le va a poner mucha presión al Instituto Nacional de Migración, también mucha presión a la Guardia Nacional, que es a quienes están utilizando para tratar de contener este flujo migratorio bajo acuerdo con Estados Unidos. La gente va a seguir llegando. Ahorita está esa expectativa de qué va a pasar con el título 42 que terminó y ahora el título 8. Vimos un flujo muy fuerte, más de 10,000 personas estaban cruzando diariamente. Hoy vimos que bajó mucho, que las fronteras han estado tranquilas. Pero esto tiene que ver más con que muchos de estos migrantes que están en las fronteras, nosotros los que vivimos en la frontera los vemos a los haitianos que están en el bordo, vemos a los venezolanos que también están por aquí, a los cubanos, etcétera. Están esperando ver qué sucede, ¿no? Porque les vendieron la idea de que se iba a ser más fácil. Ahorita, ante toda la información que ha salido de que efectivamente se endurecieron las medidas, están esperando, pero no sabemos cuánto más vayan a esperar porque están en condiciones muy precarias. Y conforme vaya quitándose un poco el miedo, seguramente estará llegando todavía mucho más gente a la frontera. Sí.
A la par de anunciar medidas más severas, más estrictas para frenar los flujos irregulares migratorios, también anuncian nuevas vías o mejores vías para la migración ilegal, para la migración legal, como parte también de la reunificación familiar, como por ejemplo anuncian el doble de solicitudes de refugio, van a aceptar al doble de personas refugiadas en Estados Unidos, pero parece que con pues requisitos mucho más severos. Sí, se han ampliado el número de visas, se está tomando consideración especial para estas nacionalidades, como cubanos, venezolanos, haitianos, pero el tema es que mucho de lo que se ha anunciado no está listo. Se ha hablado, por ejemplo, de que se tiene que solicitar a través de CBP One, que es una aplicación que ha tenido intermitencias, que todavía no termina de funcionar al 100%. Por otro lado, que tienen que solicitar esto en sus países. Tener un patrocinador en Estados Unidos. Tienes que tener un patrocinador que garantice que efectivamente puede financiar tu estancia. Es decir, aunque hay este nuevo tipo de medidas y estas opciones, uno, no están listos, porque por ejemplo, ni siquiera sabemos cuándo van a estar listos los 100 centros que han anunciado. Entonces, sí, están abriendo un poco las vías a la migración, pero difícilmente muchas de estas personas que hoy están en la frontera, en México, van a poder cumplir con esos requisitos. Y ante esa desesperación, pues incluso vemos escenas como las que hemos visto en los últimos días en Ciudad Juárez, de gente que ya tiene muchos días durmiendo en la calle, en El Paso, Texas, y decide mejor pues entregarse a la patrulla fronteriza y que lo procesen como tengan que procesarlo. Claro, y que abre una gran posibilidad a que esas personas que se están entregando sean deportadas de manera express y que por lo menos por los próximos 5 años se les niegue nuevamente una solicitud de asilo. Muchísimas gracias, Andrés Humano, investigador, cátedra CONACYT en el Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte. Muy buenas noches. Buenas noches, encantado estar con ustedes. Gracias.